Y te voy a contar una anécdota. El día que lo sacaron a Stroessner, mi padre ya había muerto, yo sentí la presencia de él de una manera indubitable, como que estaba contento, ¿me entiendes? Que eso era como un objetivo que se habían impuesto en su vida muchos excombatientes de la Revolución del 36, ¿no es cierto? E incluso en la radio, por ejemplo, en Radio Nacional de Córdoba, hicieron un comentario, comentaron de la Revolución, lo nombraron a mi padre. No sé dónde salió esa referencia, porque no era de las primeras figuras, ¿no? Así que yo lo tomé como la alegría de haber finalizado esa etapa, ¿no? Que no es una etapa tampoco, bueno, una etapa que también trajo progreso, porque como todas las cosas, tiene sus cosas buenas y sus malas, pero era una dictadura feroz, ¿no es cierto? Y los opositores no tenían ningún lugar. Nos íbamos hablando siempre porque las caminatas eran de 38 a 40 cuadras. Entonces una vez le dije al coronel Franco, decime una cosa, le dije, ¿cómo habían quedado tus relaciones con Estigarribia después del gran triunfo de la guerra de Paraguay contra Bolivia y con todas las hazañas que hiciste? Y me dijo que las relaciones fueron normales, sin sobresaltos, porque una vez que terminó la guerra, Estigarribia se acercó a él y le ofreció para que sea director del colegio militar, cosa que acepté, dice, seguramente con el consentimiento de Eusebio Ayala. Acepté ser el director del colegio militar, pero había algo del cual yo no me podía despegar, me dijo el coronel Franco, de todos mis ex camaradas y soldados con quienes compartí en el Chaco, que siempre me buscaban y teníamos reuniones con ellos, porque había mucho descontento después de que terminó la guerra por la desmovilización de los excombatientes que fueron despedidos con una bolsa de galletas y para que se vayan a sus casas. Y había una conciencia nacional de que había que cambiar la vieja estructura del régimen liberal. Entonces yo me iba y hablaba, y mis discursos habrán sido un poco incendiarios, dice. Entonces, Eusebio Ayala y Estigarribia vieron que yo, con mi actitud con los excombatientes, estaba preparando el desmoronamiento del régimen liberal. Entonces resolvieron sacarme del colegio militar y me tildaron de peligroso comunista. Y comenzaron a fogonear a nivel de la prensa nacional e internacional. Bueno, fui deportado a Buenos Aires. En Buenos Aires llegué y fui fichado como comunista. Entonces, pero esos eran los primeros días del mes de enero de 1936, me dijo. Ya se estaba gestando la revolución. Y yo me quedé en Buenos Aires y después el 17 de febrero de 1936, cuando se produce la revolución, me nombran presidente de la República. Y el presidente Agustín P. Justo me puso obstáculos, porque justamente estaba fichado como comunista. Entonces hubo mucha presión también de gente que fueron a hablarles, parlamentos acá, parlamentos allá, hasta que él concedió el permiso. Y fue Natalio Botana, el director propietario del diario Crítica de Buenos Aires, el que gentilmente me cedió su avión para volver a Paraguay. Llegué el 19 de febrero a hacerme cargo de la presidencia de la República.
Cuando comenzamos el gobierno de la revolución tuvimos algunos inconvenientes en materia internacional porque había mucha resistencia para el reconocimiento de Paraguay, justamente porque me habían fichado como comunista. Pero el que verdaderamente se encargó de eso fue una brillante personalidad de mi gabinete, el canciller Stefanich. Con mucha habilidad logró convencer a los gobiernos extranjeros y los gobiernos también se convencieron que fue una intriga la cuestión de que yo era comunista. La ironía del destino, me dijo. Yo soy una persona que para mí el comunismo es lo más abominable que hay y si me tildaron como comunista. Bueno, volví a Paraguay y hubo el problema del reconocimiento. Stefaní se encargó de eso y después ya vino el reconocimiento de Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Inglaterra, España y ahí sucesivamente ya hubo un reconocimiento masivo de mi gobierno.